Ok, en este video vamos entonces a compartir lo que tiene que ver pues con el uso de las funciones. Ya dejando pues de un lado lo de la fórmula, las funciones pues como comentábamos en clase tienen una sintaxis en donde casi prácticamente en la mayoría de los casos lo único que se verá pues afectado, o sea, o que cambia, o que es una variable, sería pues el valor del rango, ¿no? Eso, por ejemplo, en las funciones que estuvimos compartiendo en clases, las funciones básicas para suma, para promedio, para el máximo, mínimo valor, esas como básicas. Y sin embargo, todas las demás que vimos, la función sí, tanto para contar o para sumar combinada con sí, que sí es una función lógica. También ustedes pudieron apreciar que tiene una sintaxis que prácticamente esa sintaxis es inalterable, excepto cuando ya entonces tenemos que hacer pues la consideración del rango, o sea, saber cuál es el rango que nosotros vamos a tomar en cuenta. Eh, y ya todo lo demás es una sintaxis para determinado tipo de función que no tiene pues alteraciones. Yo voy pues a abrir un nuevo libro y aquí entonces vamos a tomar pues, vamos a hablar primero pues de la función suma, ¿no? En mi etiqueta escribo la palabra suma. Yo tengo aquí, por ejemplo, tengo aquí una tabla con datos bastante cortos. Voy a aumentarle el zoom, donde por ejemplo tengo el nombre, tengo la edad, aquí tengo, vamos a agregar unos cuatro nombres. Tengo cuatro nombres, cada uno de ellos con sus respectivas edades, ¿verdad? Ok. Listo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero saber aquí, eh, por ejemplo, sería el promedio de edad. Quiero conocer cuál es el promedio de edad de estas cuatro personas. Si yo lo tengo que hacer con fórmula, voy a utilizar diversas posibilidades, como mínimo dos posibilidades. Sin embargo, con función, ya función como lo vimos en clases y como les va a quedar a ustedes en material del modo, existe una sintaxis, esa sintaxis es inalterable. Tiene muchas ventajas el uso de las funciones, es más, nosotros por lo general siempre vamos a utilizar funciones en nuestro Excel. Eh, Tenemos diversas formas de cómo insertarla en determinada celda, porque por ejemplo una forma básica sería pues que me vaya a la pestaña fórmulas y que en el grupo autosuma elija la misma o que la busque en su respectiva categoría, ¿no? Busque la función promedio en su respectiva categoría y la introduzca, lógicamente seleccionando primero un grupo de datos para luego entonces utilizar la función, ¿verdad? Y clicando automáticamente me va a hacer el respectivo cálculo. Pero nosotros como estamos compartiendo queremos conocer la estructura, con la sintaxis de la misma, el porqué del cálculo, por qué es esto, por qué es lo otro, ¿no? Y no hacerlo de una forma mecánica en donde de repente de fondo no estamos conociendo cómo se obtiene la misma. Aquí entonces, bien, primero el promedio, vamos a marcar aquí. El promedio, como ya lo habíamos compartido en la fórmula, no es más que una mediana de datos, ¿no? Entonces, déjame marcarle otro color, por favor, aquí. El promedio no es más que una mediana de datos. Eh, Sería sumar la cantidad de datos involucrados y dividirlo por esa misma cantidad. El resultado que me dé esta sumatoria lo divido entre cuatro. Tengo cuatro valores aquí. Para ello entonces escribo el símbolo igual, como les hacía énfasis en la fórmula cuando estábamos con los videos de los operadores. Toda fórmula, toda función inicia con el símbolo igual. Luego
la palabra promedio, no importa si es mayúscula o minúscula, ¿verdad? Y automáticamente me dice las variantes de la función. Luego abro paréntesis y aquí es como ya yo les comentaba, viene lo que es la variable. Me indica que número 1, número 2. Aquí la variable es el rango a promediar. Entonces el rango que yo voy a promediar sería de la C4 y vienen dos puntos, los dos puntos es un operador, vamos a borrar el C4 aquí, sino que indicamos que él va a promediar los valores que estén en el rango C4, C7. Son cuatro valores. Esos dos puntos son operadores de referencia. En este caso, los dos puntos se utilizan cuando estamos hablando de rangos. Y cierro paréntesis. Bien, la sintaxis de la función promedio siempre será la misma. Igual promedio y entre paréntesis. Entre paréntesis es una variable. En este caso, el rango es una variable. Y digo enter. Me va a dar el mismo cálculo que si yo hubiese utilizado una fórmula, ¿verdad? La fórmula hubiese sido igual C4 más C5 más C6 más C7 dividido entre 4. Sin embargo, la función, por su sintaxis, es más sencilla y nos ahorraría estar escribiendo todo lo anteriormente escrito, por ejemplo, porque no hay una sola forma de establecer la fórmula. Pero conociendo la sintaxis se nos hace sencillo. Nuevamente vuelvo a aplicar aquí lo que tenemos que saber, que igual promedio y entre paréntesis es una constante. Lo único que va a variar sería esto que les estoy señalando aquí, que es el rango. Lo demás no varía. Vamos entonces, por ejemplo, tengo una tablita aquí, me indica el nombre del vendedor, eh, vamos a suponer que aquí enero y aquí febrero. Voy a utilizar estos mismos nombres y podemos indicar que él en enero vendió, no vamos a dar formatos de moneda ni nada de esto, son cantidades nomás y podemos como variable introducir todas las que queramos. Hicimos una serie de datos de forma rápida y lo que queremos entonces es hacer una suma, una sumatoria, un cálculo de suma. En este caso puede ser por mes, serían las columnas, o pueden ser por vendedor, que serían por fila. Podemos totalizar por fila o totalizar por columna. Yo voy a totalizar aquí por columnas, un ejemplo. Entonces yo escribo total y lo que quiero es la sumatoria de todo el mes de enero de todos los vendedores. Ok, entonces aquí se aloja la suma. La función suma sería entonces igual la palabra suma y abro paréntesis para indicar el rango. El rango sería F4, dos puntos, siempre separado por dos puntos, hasta la F7. Eso es lo que me va a sumar y cierro paréntesis. Y procedo a dar Enter. Enter. Entonces este es mi resultado. Y para el siguiente yo solamente hago serie de relleno y yo voy a tener la función para el siguiente rango, ¿no? Igual suma entre paréntesis, solamente me va a cambiar el rango, eso es lo único que... Y puedo hacerlo entonces por vendedor, puedo hacer un total acá y hacer la misma función para el resto de vendedores. Entonces aquí hemos visto función promedio y función suma. Si yo quiero, por ejemplo, en esta celda obtener el máximo valor y en esta celda aquí el mínimo valor, entonces utilizamos las funciones max y min. Vamos con max primero. Igual max, el máximo, entre paréntesis. Entonces le indico el rango que yo quiero, del cual yo quiero extraer el máximo valor. Entonces yo me voy a enfocar aquí en la edad. Entonces yo quiero el rango C4 separado de dos puntos, siempre separado de dos puntos. Aquí no importa si mi teclado está configurado en X idioma, esto es sintaxis, la sintaxis se respeta. Y
C7. Entonces, o sea, que en este rango Excel va a buscar cuál es el máximo valor. Cierro paréntesis. Aclaro, todas las funciones tienen una sintaxis, una estructura que se respeta. Para promedio era igual promedio, abro paréntesis, entre los paréntesis solamente lo único que es variable es el rango. La función suma igual suma, abro paréntesis, máximo igual max, abro paréntesis, y entonces le doy enter. Me dice que la máxima edad es 89 años, pero si a María le cambio y le digo que tiene 100 años, me va a imprimir en automático el máximo que ha detectado y todo lo que tenga esté involucrado en la celda va a afectar su respectiva función. Y para mínimo, min, y sería entonces en este caso pues el mismo rango, ¿no? El mismo rango separado por dos puntos, el operador pues de referencia en este caso para el rango, indico dónde llega el mismo, el rango, y listo, me dice que la misma mínima edad es de 25 años. Si yo cambio aquí a 15, automáticamente la tabla va a cambiar. 15 ahora. Hemos visto máximo, mínimo, tiene su sintaxis, no cambia. Y por ejemplo, ahora vamos a ver entonces la función suma, pero con una variante. Vamos a ver total, acá, enfocándome en esta tabla, solamente vamos a sumar los valores de Eduardo, total Eduardo, por decirlo así. ¿Okay? Solamente sumaremos los valores de Eduardo. O sea, vamos a sumar el 98 y el 85. Si yo quiero sumar por separado, entonces igual suma, abro paréntesis, y aquí vamos a utilizar otro operador de referencia, que en este caso sería el punto y coma, y nosotros vimos que en clase que a los que, bueno, nos percatamos de los que tienen configurado o tiene, perdón, como fabricante su teclado en inglés, entonces no usarán punto y coma, sino que utilizarán coma. Y aquí sí no puedo marcar rango, aquí sí tengo que indicar cuáles son las celdas que yo voy a sumar, porque el operador punto y coma es un operador que es de referencia, pero que no se establece una unión. Entonces, F6 y G6 separado por el punto y coma. ¿Qué hace él? Nos va a sumar solamente estos dos valores del rango. Doy enter y aquí yo tengo la sumatoria. Y tengo la sumatoria. Así que bueno, hemos visto una variante ahí diferente pues de la función suma, pero más que nada enfocado en uno de los operadores de referencia. Recuerden que en clase yo les dije que los operadores de referencia era apropiado esperar el tema de las funciones porque así se nos iba a hacer más fácil observarlos, ¿no? Bien, ya nosotros en clase practicamos pues la función sí, contar puntos sí, sumar puntos sí, de acuerdo a una condición preestablecida, ¿no? Eh, por ahora, momentáneamente, pues lo voy a dejar este video hasta este punto y entonces posteriormente después podemos compartir un resumen, en ese caso pues con las funciones lógicas. Nos vemos pues entonces en semana.